Buen día. A nombre del Comité Organizador de ExpoPyme 2020, edición virtual, y CAINTRA Nuevo León, agradecemos su asistencia a esta conferencia titulada NOM 035 STPS 2018 y su cumplimiento, que será impartida por Ivette Porras. Mi nombre es Ana Giselle Esteves y el día de hoy estaré con ustedes como moderador de este espacio. Es un placer para nosotros contar el día de hoy con distinguidos expositores participando en esta conferencia y a continuación daré lectura de una breve semblanza de su trayectoria para continuar con su presentación. Ivette Porras Salas es coordinador laboral en el área de servicios legales de CAINTRA. Cuenta con una licenciatura en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Nuevo León, diplomado en Administración de Proyectos por la Universidad Iberoamericana, altas habilidades de negociación por Train México. Actualmente se encuentra cursando la maestría en Derecho Laboral por el Instituto de Posgrado en Derecho de la Ciudad de México. Su práctica se ha especializado desde hace ya más de 15 años en áreas de litigio y consultoría laboral, incluyendo servicios de asesoría preventiva, elaboración de opiniones legales en materia laboral, revisión y elaboración de todo tipo de contratos relacionados con la materia, estrategias relacionadas con políticas y procedimientos en recursos humanos, entre otros servicios, prestando servicios legales en importantes firmas de abogados en México. Antes de comenzar, les recordamos que pueden compartir sus preguntas a nuestros expositores a través del chat de la plataforma y posteriormente tendremos una ronda de las mismas al finalizar esta reunión. Ahora sí, iniciamos este espacio titulado NOM 035 STPS 2018 y su cumplimiento. Adelante, Ivette, bienvenida. Hola. Bueno, si me escuchan, muchas gracias. Gracias por la invitación y bueno, la idea es que pudiéramos compartir en esta expo un poco de lo que es la NOM 035 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Me voy a permitir compartir la presentación y para que vayamos platicando sobre esta NOM que se dio en el 2018, pero que dado que su cumplimiento es a 2 años, pues hay mucho desconocimiento si ya se debía de cumplir el 2019 o en el 2020. Vamos a platicar un poco de lo que es esta NOM y su cumplimiento. Me voy a permitir compartir la pantalla. Y platicar un poquito sobre la NOM 035. Y vamos a empezar con un poquito de introducción. Bueno, ¿qué son las normas oficiales mexicanas? Las normas oficiales mexicanas, como todos las conocemos con NOM, son las regulaciones técnicas de observancia obligatorias expedidas por las dependencias normalizadoras de México a través de los comités consultivos nacionales de normalización. Estas normas tienen su fundamento en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Las normas oficiales mexicanas establecen reglas y especificaciones, atributos, directrices o características o prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción u operación, así como aquellas relativas a la terminología, simbología, embalaje, marcado o etiquetado y las que se le refieran a su cumplimiento o aplicación. Estas NOMS, en este caso específico NOM 035, es una NOMS de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Y bueno, ¿cuál es el objetivo? El objetivo de esta NOM es establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como para promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. Esto es la finalidad o el objetivo de esta NOM. Y quise dejarlo claro, que quedara claro para ustedes, porque cuando inició esta NOM, cuando esta NOM salió en el 2018,
En automático, muchos de los medios de comunicación, incluso a mí me llegó en mi celular, los eslogan que decían NOM 035 o si tú tienes estrés laboral, demanda a tu patrón, ¿no? Era el eslogan de la NOM 035, pero creo que se fue dando ahí un tema en el que en realidad no es que la NOM 035 diga si tú tienes estrés laboral pues vas a demandar a tu patrón, no, se trata es otro tipo de finalidad, es decir, establecer los elementos, identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial que tenemos en nuestra empresa. ¿Y esto para qué? Para promover un entorno organizacional favorable en nuestros centros de trabajo. Y lo vamos a ir platicando poco a poco. ¿A qué nos obliga en distintos niveles a todos los centros de trabajo públicos y privados conforme al número de trabajadores? Las condiciones laborales pueden representar una amenaza a la integridad física, mental y social de los trabajadores y por lo tanto nosotros como centros de trabajo tenemos que verificar que sí cumplamos con esas condiciones laborales. ¿Cuál es el campo de aplicación de esta NOM? Bueno, esta norma oficial mexicana rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo. Es de aplicación a nivel República Mexicana. A partir del 23 de octubre, no olvidemos que esta NOM salió en el 2018, pero a partir del 23 de octubre del 2019, las empresas ya tenían que haber hecho o tenían que haber empezado a difundir por escrito en el centro de trabajo la prevención de riesgos, de factores de riesgo psicosocial, violencia laboral y la promoción de un entorno organizacional favorable. Es decir, ya para ahorita en nuestros centros de trabajo debimos de haber hecho o dado esta difusión en nuestros centros de trabajo. Hay que identificar a los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos con motivos de trabajo y canalizarlos para atención médica, que ahorita lo vamos a ver un poquito más específico. La misma NOM nos da la pauta de tiempo, es decir, de 1 a 15 trabajadores, los negocios están obligados a prevenir los factores de riesgo psicosocial, deben promover un entorno organizacional favorable, así como identificar a los trabajadores que fueron sujetos de acontecimientos traumáticos severos con motivo del trabajo y canalizarlos para su atención médica. Los negocios con esta cantidad de empleados no están sujetos a las evaluaciones del entorno organizacional que aplican las empresas de mayor tamaño. Y las medidas aplican a partir del 23 de octubre del 2019. Es decir, que a partir del 23 de octubre del 2019, ustedes ya debieron de tener estos puntos si su centro de trabajo tiene de 1 a 15 trabajadores. De 16 a 50 trabajadores, las empresas de este grupo tienen la obligación de identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial, incluyendo a todos los trabajadores. Para el análisis deben aplicar un cuestionario que ya propone esta misma NOM. O sea, esta misma NOM te dice, si tú tienes de 16 a 50 trabajadores, esto es lo que tienes que hacer, ¿sí? Tienes la obligación de identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial de todos tus trabajadores. Debes aplicar unos cuestionarios que la misma NOM nos da como guías de referencia que vienen al final de esta NOM. Algunos de los aspectos que contempla el cuestionario que aplicarán son sobre las condiciones en el ambiente del trabajo, la carga laboral, los excesos de jornada y la rotación de turnos, así como la violencia en el trabajo. Las evaluaciones aplicarán a partir del 23 de octubre del 2020, es decir, que teníamos todavía un año más a partir del 23 de octubre del 2019 a este octubre, 23 de octubre, que ya estamos en esta semana, para aplicar los cuestionarios y tener obviamente ya las evaluaciones. O sea, es decir, yo ya tuve tiempo para aplicar una guía y también para, una vez que analicemos los resultados, pues poder tener una evaluación y poder aplicar un plan de trabajo para mejorar en el lapso de otros 2 años. Las empresas que tienen de 51 en adelante,
pues además de identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial, deben evaluar el entorno organizacional. Algunos de los aspectos que comprende esa evaluación son el sentido de pertenencia de los trabajadores, la formación adecuada de tareas, la definición de responsabilidades, la evaluación y el reconocimiento de desempeño, y las evaluaciones aplican a partir del 23 de octubre del 2020, al igual que lo veíamos en la parte de los trabajadores de las empresas que tienen de 16 a 50 trabajadores, igual, aplicarán a partir del 23 de octubre. Para la correcta interpretación de la norma, es importante que tengamos como antecedente pues estas NOMs que fueron base de la creación de la NOM 035, es decir, la NOM 019, que es de las comisiones de seguridad e higiene, la NOM 030, que son los servicios que hablan sobre los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo, y la NMXR, que es otra NOM, forma parte de la NOM como la 19 y la 30, a diferencia que estas NOMs, pues la NMX no son obligatorias. Las NOMs sí son obligatorias y las NMX pues ya son si ustedes las quieren adoptar o no. Pero bueno, en específico esta NOM NMX 025 pues habla de igualdad laboral y no discriminación. Ahora sí, vamos a entrar a las definiciones. ¿Cuáles son las definiciones que nos da la NOM para poder entender en lo que vamos a trabajar dentro de nuestros centros de trabajo? Pues bueno, acontecimiento traumático severo, el ATS que le llamo yo, pues es aquel experimentado durante o con motivo del trabajo que se caracteriza por la ocurrencia de la muerte o que representa un peligro real para la integridad física de una o varias personas y que puede generar trastorno de estrés postraumático para quien lo sufre o lo presencia. Algunos ejemplos son explosiones, derrumbes, incendios de gran magnitud, accidentes graves o mortales, asaltos con violencia, secuestros y homicidios, entre otros. Esto es prácticamente la definición que nos da la NOM del acontecimiento traumático severo. El apoyo social. Cuando hablamos de apoyo social, ¿qué es? Pues bueno, son las acciones para mejorar las relaciones sociales en el trabajo, en las que se promueve el apoyo mutuo en la solución de problemas de trabajo entre trabajadores, superiores y o subordinados. Algunos ejemplos de medidas para constituir un apoyo social práctico y oportuno en el lugar de trabajo son afianzar la relación supervisores-trabajadores, propiciar la ayuda mutua entre los trabajadores, fomentar las actividades culturales y del deporte y propiciar ayuda directa cuando sea necesario, entre otros. Muchas de las empresas ya lo hacen, ya lo establecían. De hecho, hay algunas que tienen un día al año una convivencia familiar, incluso con los familiares de los trabajadores, etcétera. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer como equipo. Es decir, que también tanto la relación del trabajador fuera del centro de trabajo no se ve afectada dentro de nuestro centro de trabajo. Tenemos que cuidar en sí qué es lo que está también sucediendo con nuestros trabajadores, porque muchas veces no nos damos cuenta que quizás los trabajadores tienen ciertos problemas en el ámbito de su familia, en su casa, y quizás lo trasladan al trabajo. Entonces, si nosotros vamos detectando este tipo de situaciones, podemos ir trabajando incluso con nuestros trabajadores para mejorar muchos de nuestros aspectos internos en la empresa. La autoridad laboral. ¿A qué se refiere la autoridad laboral dentro de la NOM? Pues aquí a la autoridad laboral nos habla sobre las unidades administrativas competentes de la Secretaría que realizan funciones de inspección y vigilancia en materia de seguridad y salud en el trabajo y las correspondientes de las entidades federativas que actúen en auxilio de aquellas. Aquí nos habla de unas unidades administrativas que va a tener la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Estas unidades administrativas son las unidades que van a verificar que nosotros tengamos el cumplimiento de esta NOM. Hasta el momento esas unidades administrativas no se han creado. ¿Qué quiere decir esto? Que por lo tanto la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
por medio de sus departamentos de representación en los estados, pues serán los que nos van a verificar respecto al cumplimiento de esta norma. Diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo, pues bueno, estos son la identificación de las condiciones inseguras o peligrosas, de los agentes físicos, químicos o biológicos o de los factores de riesgo ergonómico o psicosocial capaces de modificar las condiciones del ambiente laboral, de los peligros circundantes al centro de trabajo, así como de los requerimientos normativos en materia de seguridad y salud en el trabajo que resulten aplicables. Es decir, prácticamente este diagnóstico es identificar cuáles son las condiciones o cómo estamos en nuestros trabajos de acuerdo a los agentes físicos, los factores de riesgo ergonómico, psicosocial, etcétera, que puedan afectar a nuestros colaboradores. ¿Cuáles son los factores de riesgo psicosocial que nos habla esta NOM? Pues son aquellos que pueden provocar trastornos de ansiedad no orgánicos del sueño, del ciclo sueño-vigilia, de estrés grave y de adaptación, derivado de la naturaleza de las funciones del puesto de trabajo, el tipo de jornada de trabajo y la exposición a acontecimientos traumáticos severos o actos de violencia laboral al trabajador por el trabajo desarrollado. Y yo les ponía un ejemplo, por ejemplo, los guardias de seguridad. ¿Cuál sería un tema de riesgo psicosocial, por ejemplo, en los guardias de seguridad? Pues, por ejemplo, me ha tocado ver jornadas, regularmente, pues ellos trabajan de noche en algunos casos, pero trabajan varias noches seguidas, o dicen, ¿sabes qué? Pues yo todavía puedo un día más y decimos que se vaya otra vez a trabajar. Sí. Estamos de acuerdo que el trabajador quizás dice, oye, pues yo puedo quedarme otra noche más y se va quedando, y eso nos va representando a la larga lo que nosotros creemos que ahorita está bien, pues a la larga quizás nos puede traer temas de incapacidad, nos puede traer temas al trabajador, en el caso del trabajador en específico, pues el tema del sueño, trastornos del sueño, y bueno, se va creando distintas enfermedades que al final pues nos van afectando a ambas partes, ¿no? El tema de salud del trabajador y el tema de también quizás ausentismo o problemas de enfermedades que afectan también directamente en el centro de trabajo. Bueno, ¿qué factores también comprende? Bueno, pues aparte del tema de la exposición y de los acontecimientos severos o actos de violencia laboral al trabajador por el trabajo desarrollado, pues también comprende las condiciones peligrosas e inseguras en el ambiente de trabajo, las cargas de trabajo cuando exceden la capacidad del trabajador. Ahí tenemos que revisar realmente nosotros cuáles son los perfiles de puesto que tenemos, analizar bien el trabajo que hace o que desarrolla nuestro colaborador. Si tenemos bien definido el perfil de puesto del trabajador, pues es más fácil para ustedes poder identificar, pues, si hay cargas de trabajo que exceden o no, o si hay falta de control sobre el trabajo o no. ¿Cómo lo vamos a detectar? Pues bueno, es distinto si nosotros ya tenemos un perfil de puesto establecido para nuestros colaboradores, saber si estamos excediendo la carga de trabajo. Porque si ya tenemos establecido el perfil, sabemos cuáles son sus responsabilidades, sus tiempos, pues vamos midiendo las cargas de trabajo. Si no, de lo contrario, es muy fácil decir, oye, quizás un trabajador, un colaborador que a lo mejor el lunes, martes, miércoles, pues no hizo nada y tiene que entregar el trabajo el viernes, pues a lo mejor para el viernes, pues está sí efectivamente muy estresado porque no supo cómo, distribuir su carga de trabajo y pues efectivamente para el viernes que tiene que entregar, pues va a tener una carga de estrés definitivamente alta, ¿no? Entonces, aquí es muy importante que nosotros vayamos detectando esto, o sea, de acuerdo a mi perfil, de acuerdo a sus responsabilidades, a sus tiempos de entrega, a sus cargas de trabajo, pues vamos a saber que quizás algo está pasando con él, es decir, no está cumpliendo porque quizás no sabe cómo distribuir sus cargas de trabajo, y eso nos va a dar pauta y les va a dar la pauta a ustedes para saber que como centro de trabajo en qué debemos ir apoyando o debemos ir manejando los temas para nuestros trabajadores, es decir, qué cursos o qué temas vamos a dar para que esto les ayude a nuestros colaboradores y también podamos tener nosotros un menor factor de riesgo psicosocial.
¿Qué otra cosa puede ser? Bueno, también la interferencia en la relación trabajo-familia, el liderazgo negativo y las relaciones negativas en el trabajo. Esta NOM nos va a ayudar a de alguna manera poder determinar, una vez que ya se realicen los cuestionarios, las guías, podamos nosotros tener ya un resultado y de acuerdo a ese resultado, esa evaluación, pues podamos nosotros tener un plan de trabajo para de aquí a 2 años poder mejorar en nuestro centro de trabajo. ¿Cuáles son las medidas de prevención y acciones de control? Pues bueno, aquellas acciones que se adoptan para prevenir o mitigar los factores de riesgo psicosocial y en su caso para eliminar las prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y los actos de violencia laboral, así como las acciones implementadas para darle seguimiento. Esas prácticamente son las medidas de prevención que tenemos que tener bien definidas, que son las acciones que vamos a utilizar nosotros una vez que ya hayamos hecho nuestra política, hayamos aplicado las guías de referencia o cuestionarios que nos maneja la NOM, pues entonces ahora sí vamos a poder prevenir o mitigar los factores de riesgo psicosocial y en su caso eliminar las prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y a los actos de violencia laboral, así como las acciones implementadas para darle seguimiento. La política, ¿cuál es la política? Esto es lo primero que tenemos que implementar y que la mayoría debiera ya de tener implementada en sus centros de trabajo, porque esta era la primera etapa o parte de la primera etapa de la NOM, pues es la política de prevención de riesgos psicosociales. ¿Y qué es esto? No es otra cosa más que una declaración de los principios y compromisos que establece el patrón para prevenir los factores de riesgo psicosocial y la violencia laboral, y para la promoción de un entorno organizacional favorable con el objeto de desarrollar una cultura en la que se procure el trabajo digno o decente y la mejora continua de las condiciones de trabajo. Violencia laboral. ¿A qué se refiere violencia laboral en esta NOM? Pues bueno, son aquellos actos de hostigamiento, acoso o malos tratos en contra del trabajador que puedan dañar su integridad o su salud. Es decir, en esta NOM únicamente se habla de violencia laboral. No hablamos de acoso sexual ni nada que ver con eso. Es únicamente violencia laboral, aquellos actos de hostigamiento, acoso o malos tratos en contra del trabajador que puedan dañar su integridad o su salud. ¿Cómo afectan los riesgos psicosociales en los centros de trabajo? Bueno, pues aquí les pongo alguna lista de cuáles serían o cómo afectarían los riesgos psicosociales en los centros de trabajo y por lo cual de eso trata esta, ¿no? De que nosotros mejoremos. No se trata de que si hay estrés demanda mi patrón, no. Se trata de mejorar nuestros centros de trabajo para que tengamos un mejor desarrollo organizacional, una mejor comunicación, una mejor área de trabajo y una mejor relación entre patrón y trabajadores. Y lógicamente una relación mucho más sana y que haya una salud emocional, una mejor salud emocional en nuestros centros de trabajo. ¿Cuál sería? Pues disminución de la productividad. Esto es lo que afecta a los riesgos psicosociales en los centros de trabajo. La disminución de la productividad, la baja calidad en el trabajo, el ausentismo laboral, el aumento de incidentes y accidentes, el impacto negativo en el clima organizacional, el incremento de quejas. Esto afecta al desarrollo de la organización y el logro de sus objetivos. Entonces, ¿de qué se trata esta NOM? De tratar de identificar todo eso para poder mejorar y tener un mejor ambiente de trabajo, ¿sí? ¿Cuáles serían las obligaciones del patrón? Pues identificar los factores de riesgo, los factores de riesgo psicosociales en las empresas de 16 a 50 y más de 50 empleados. Identificar a los trabajadores y enviarlos a valorar clínicamente. Informar a los trabajadores de programas de prevención. ¿Cuáles son los programas de prevención que tienen ustedes en sus empresas, en su trabajo?
identificar a los trabajadores y enviarlos y a valorar clínicamente, eso es bien importante. Los programas de prevención, aunque aquí lo menciona, también es importante que no solamente veamos cuáles son los programas de prevención, sino también qué políticas tenemos en nuestra empresa, es decir, en nuestro centro de trabajo. Tenemos un buzón de sugerencias, tenemos un buzón de denuncias. ¿Cuáles serían las vías para que el trabajador esté en relación con el patrón en el sentido de decir, oye, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son nuestras quejas, nuestras inquietudes? Informar a los trabajadores no solamente de cuáles son nuestros programas de prevención, sino también cuáles son las vías para tener una mejor comunicación entre los trabajadores y el patrón. Llevar los registros sobre las medidas adoptadas, desarrollo e implementación de políticas de prevención. Los programas de prevención que tenemos, identificar a los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos y canalizarlos para su atención. Practicar exámenes médicos y evaluaciones psicológicas. Los exámenes médicos y evaluaciones psicológicas podrán realizarse a través de instituciones de seguridad social o privada, médico, psiquiatra o psicólogo del centro de trabajo y de acuerdo a las normas mexicanas que se emitan. Ahorita actualmente, cuando surgió esta norma en el 2018, pues el Instituto Mexicano del Seguro Social obviamente se puso a trabajar en ellos. Aún tienen ya creados ciertos departamentos para la atención. Creemos que aún no es suficiente, por lo tanto, muchos de nuestros trabajadores quizás ustedes tomen la determinación de enviarlos quizás con un médico o particular, ya sea de salud de trabajo o psicólogo, dependiendo la situación en particular de cada trabajador. Pero esto ya lo tenemos que ir haciendo y esto debe de ser parte ya de nuestra cultura, de nuestro centro de trabajo. De igual manera, es obligación de la empresa difundir y proporcionar información a los trabajadores sobre la política de prevención de riesgos psicosociales que debemos de tener implementada en nuestros centros de trabajo, las medidas adoptadas para combatirlas, las medidas y acciones de prevención y acciones de control, los mecanismos de queja, que era lo que les comentaba. Esto es bien importante, tenemos que tener ya bien definidos y nuestros trabajadores, no solamente que definamos cuáles van a ser nuestras vías para los mecanismos de queja, sino que también nuestros trabajadores ya sepan cuáles son. ¿Cómo se las vamos a informar? Sabemos que ahorita estamos en una situación atípica, es decir, no todos quizás están en nuestra empresa, algunos quizás están en home office. Entonces, todos esos en conjunto, tenemos que ir comunicándoles a nuestros trabajadores cuáles van a ser las vías o los mecanismos de queja, porque quizás si tenemos un buzón en nuestra empresa, pues a lo mejor el que está en home office, pues no va a ir a dejar el buzón, sino que tenemos que saber, tenemos que estar conscientes de que quizás ahorita es una situación atípica, pero tenemos que informar y definir bien cuáles son nuestras políticas y nuestros mecanismos de quejas que tenemos que tener implementados en nuestra empresa. Los resultados de identificación y análisis de factores de riesgo psicosociales, es decir, pues bueno, ya una vez que ustedes implementaron la política, informaron a sus trabajadores, aplicaron las guías o los cuestionarios, pues tienen que tener un resultado y ese es el resultado de identificación y análisis de factores de riesgo psicosocial y esos nos van a ayudar para determinar pues cuáles van a ser las probables vías en las que nosotros podamos trabajar. Las mismas no, digo, esta plática es de 1 hora, pero bueno, nos da para 2 horas. ¿Por qué? Porque la misma NOM te da todo, te da las bases de cuáles son, en qué grado te encuentras de resultados, de acuerdo a los cuestionarios, alto, medio, bajo, y en esos, alto, medio, bajo, te da la misma NOM cómo vas a poder tú seguir trabajando para mejorar, obviamente, tu centro de trabajo. Y bueno, por lo tanto, también las posibles alteraciones a la salud por la exposición a los factores de riesgos. De igual manera, es obligación del centro de trabajo, del patrón, pues llevar registros sobre los resultados de la identificación y los análisis de los factores de riesgo y en empresas de más de 50 de las evaluaciones. Medidas de control cuando los factores del entorno organizacional lo señalen. Nombres de los trabajadores a los que se le practicaron exámenes o evaluaciones
y que se comprobó la exposición a factores de riesgo o actos de violencia laboral o acontecimientos traumáticos severos. Es bien importante en este tema que nosotros obviamente tengamos ya, en algunos me dicen, bueno, oye, yo ya estoy aplicando los cuestionarios, hay empresas que se encargan de hacer los cuestionarios o ya hicieron los cuestionarios en línea y es más fácil para ustedes que se los puedan distribuir a todos los trabajadores. Aquí lo importante es que, y lo que deben de verificar ustedes en el momento de que contraten a un tercero, es decir, que los cuestionarios sean de acuerdo a la NOM. Es decir, preferentemente que sean los cuestionarios que vienen en la NOM los que se apliquen y que no hagan cambios tan drásticos en los cuestionamientos, porque si van a intervenir, es muy probable que si no llevamos a cabo la mayoría de las preguntas, que mi recomendación es que tal cual la guía así se aplique, pues a la hora de una inspección pues puedan tener problemas con la Secretaría del Trabajo, pues no están aplicando las guías conforme a la NOM. Entonces sí es bien importante que cuidemos que cuando ustedes contraten a un tercero para las guías, para la cuestión del aplicar los cuestionarios o que los cuestionarios sean digitales o sean en línea, pues que sean que sí cumplan o que sean las guías que nos ordena la misma NOM, ¿sí? También hay otros que me decían, oye, es que yo voy a contratar un proveedor que ya que está autorizado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Pues no existe, no hay una autorización por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social porque la misma NOM te da todo. Existen las unidades de verificación que ellos crearán y que verificarán si se llevaron a cabo conforme a lo que dictamine la NOM, pero no existe una autorización específica o un proveedor específico como en algunas otras NOMs, al menos en la NOM 035 por el momento no hay. ¿Cuáles son las obligaciones de los empleados? Pues, ¿cuáles serían las obligaciones? Y ahí hay que tomar nota para que ustedes también se lo hagan saber a sus empleados. Y es bien importante que antes de que apliquen los cuestionarios y a los que no han aplicado los cuestionarios, que platiquen, antes de poner los cuestionarios, platiquen o se les informe a sus trabajadores qué es la NOM 035, para qué es la NOM 035 y que pronto se les aplicarán ciertos cuestionarios a los que ellos deberán de contestar, tratando de obviamente de tener respuestas pues sinceras y que no afecten a su trabajo. Es decir, tenemos que ponerles en el antecedente, porque si ustedes llegan y les aplican unos cuestionarios que no saben, pues probablemente no van a tener un buen resultado. Y un buen resultado, no que tengan que sacar un buen resultado, sino que hay que evaluar que quizás mucho tiene que ver el hecho de que cómo aplican ustedes los cuestionarios, si les dan, no es lo mismo a que se los pongan cuando entraron, a cuando salieron, que ya están cansados. Entonces tenemos que buscar los tiempos, los espacios para aplicar estos exámenes, pero sobre todo dar e informar a los trabajadores de lo que se trata esta NOM. Porque si bien es cierto, cuando esta NOM se tergiversó mucho el tema, pues obviamente quizás muchos de sus trabajadores se quedaron con eso del estrés y entonces a lo mejor van a decir, pues sí tengo estrés. Entonces hay que concientizar muy bien de lo que se trata esta NOM para que no se tergiverse o se malinterprete lo que en realidad es la NOM 035. Entonces, ¿cuáles serían las obligaciones de los empleados? Pues responder los cuestionarios para identificar los factores de riesgo psicosocial, informar y denunciar sobre prácticas negativas, informar por escrito si se es víctima, participar en los eventos de información, observar, respetar y obedecer las medidas de prevención implementadas por la empresa y abstenerse de prácticas contrarias. En la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial y la evaluación del entorno organizacional, pues bueno, los centros de trabajo de entre 16 y 50 trabajadores únicamente deberán de realizar la identificación y el análisis de los factores de riesgo, incluyendo a todos los trabajadores. Con más de 50 deberán realizar identificación y análisis y la evaluación del entorno organizacional y puede ser con una muestra representativa, de acuerdo a lo que nos indica la NOM.
la NOM es muy específica, entonces digo, me hubiera gustado que fuera más tiempo e incluso ponerles ejemplos de las guías para que ustedes pudieran ver, pero bueno, la idea es que se den ustedes una idea de lo que es esta NOM y con lo que debemos ahorita estar cumpliendo. ¿Qué debe contemplar? Pues bueno, la evaluación que debe contemplar, pues las condiciones de ambiente de trabajo, ya sean peligrosas, inseguras, deficientes, las cargas de trabajo, cuantitativas, cognitivas, mentales, emocionales, cargas contradictorias o inconsistentes, la falta de control sobre el trabajo, ahí nos da ya sea escasa o inexistente posibilidad del trabajador para influir o tomar decisiones, las jornadas de trabajo y rotación de turnos que exceden lo establecido en la Ley Federal del Trabajo. Tenemos que ya empezar a tener mucho cuidado en esto. Yo les decía, tengan mucho cuidado en las jornadas, porque me ha pasado en algunos temas, en algunos casos, por ejemplo, que no necesariamente es porque la empresa tenga turnos que excedan siempre de las horas establecidas por la Ley Federal del Trabajo, sino que muchas veces tiene que ver con la cuestión interna del trabajador o con la cuestión en la que vive el trabajador. Es decir, les voy a poner un ejemplo. Un trabajador que tiene 2 o 3 pensiones alimenticias, muchas veces el sueldo le sale prácticamente en ceros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que exceden muchas jornadas. O sea, regularmente hay un tema de tiempo extra con el trabajador que quizás no tiene un descanso suficiente. ¿Por qué? Porque en realidad él está trabajando porque trae hay un tema familiar que no le está permitiendo tener pues quizás un salario digno, porque pues al final pues su salario por el tema de la pensión alimenticia pues sale en ceros y entonces está trabajando mucho tiempo extra. Entonces tenemos que cuidar, tenemos que saber nosotros a partir de esta NOM en qué momento decir pues ya no puedes trabajar tiempo extra, o sea, has trabajado este tiempo extra lo suficiente, lo que da la empresa, pero no quizás el trabajador estarse sobresaturando por un tema de una pensión alimenticia o de otros casos distintos, ¿no? Pero les doy un ejemplo de cómo se va convirtiendo esto en un tema de que a lo mejor esto que va excediendo y se va pasando por un tema que quizás no es de la empresa, sino que ya es un tema de que el trabajador tiene la necesidad de estar sistemáticamente trabajando un tiempo extra. Las jornadas de trabajo y rotación de turnos, pues bueno, no solamente pueden ser por este tema, sino por muchos otros más que tenemos que ir cuidando ya en nuestras empresas y verificando obviamente una vez que apliquemos estos cuestionarios por qué o cuál sería el tema que tuviéramos que tratar para ir disminuyendo este tema de exceso al establecido en la Ley Federal del Trabajo. Interferencia de la relación trabajo-familia, el liderazgo negativo y relaciones negativas de trabajo y la violencia laboral, ya sea acoso psicológico, hostigamiento o malos tratos. La evaluación del entorno organizacional, pues, ¿qué debe de comprender? El sentido de pertenencia de los trabajadores, la formación adecuada. Sé que en muchas de las empresas esto ya se hace, entonces vamos a ir dándole forma a esta NOM. El sentido de pertenencia de los trabajadores, muchas de las empresas mayormente cada año hacen pues el reconocimiento a los trabajadores por su antigüedad, por su trabajo, por sus actitudes. Entonces, esto ya en muchas de las empresas por años ya se ha dado, entonces hay que seguir trabajando en eso. La formación adecuada pues también es parte de muchas de las empresas ya tienen establecidos sus cursos o su formación para los distintos puestos de sus trabajadores, ¿no? Definición de responsabilidades, que esto les decía, no solo es la definición de responsabilidades, sino tenerlo nosotros como empresa plasmado en un perfil de puesto de cada uno de nuestros trabajadores, qué puesto tenemos, cuál es el perfil, cuáles son sus responsabilidades. Es muy importante que ya tengamos bien establecido. La participación proactiva y comunicación, patrón, representantes y trabajadores, la distribución adecuada de cargas de trabajo, que era lo que comentábamos al principio. Si tenemos bien establecido el perfil, pues vamos a tener bien adecuada o distribuida la carga, y si no, ir revisando qué es lo que está pasando, porque quizás no es el tema de nuestra carga de trabajo, sino que es quizás el problema del trabajador, que debemos de apoyarlo quizás para tener o a que aprenda a tener una buena distribución en sus cargas de trabajo. Evaluación y reconocimiento del desempeño, que esto muchísimas empresas
centros de trabajo ya lo hacen, ¿no? Lo que se puede utilizar para identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial y evaluar el entorno organizacional, pues es la aplicación de cuestionarios, que la misma NOM no las da, la forma como se deberán de aplicar la aplicación de los cuestionarios, es decir, lo que comentábamos al principio, tener un buen espacio, un ambiente agradable, darles el tiempo suficiente, tener a una persona que los esté apoyando ahí a la hora de contestar los cuestionarios, cuál es la manera de evaluarlos, los niveles de riesgo y forma de determinarlos y las guías de referencia 2 y 3 que ya vienen dentro de la NOM 035. ¿Qué deberán hacer ahora sí los centros de trabajo? Pues realizar las acciones para prevenir y controlar los factores de riesgo psicosocial, prevenir la violencia laboral y promover un entorno organizacional favorable, identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial y evaluar el entorno organizacional al menos cada 2 años. Es decir, ahorita ya nos dieron la NOM, salió en el 2018 y teníamos hasta el 2020, 23 de octubre de 2020 para la última etapa. Y ahora sí, una vez que ya aplicamos, ya tenemos nuestras guías completas, digamos, aplicamos los cuestionarios, tenemos una evaluación, tenemos un resultado. Ahora sí, tenemos que hacer nuestro plan de trabajo para que de aquí a 2 años podamos volver a hacerlo y ver si en lo que trabajamos pues fue lo correcto o qué tenemos que ir cambiando para mejorar. Si estábamos en alto, pues ir a medio, y de medio, pues ir a bajo, es decir, tener un buen entorno organizacional favorable. Y identificar y canalizar a los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos durante o con motivo del trabajo, implementar programas de atención cuando las evaluaciones así lo determinen. Responder los cuestionarios para identificar los factores de riesgo psicosocial, informar y denunciar sobre prácticas negativas, que era lo que comentábamos, hay que tener bien definido nuestro plan o nuestra guía para los mecanismos de queja, informar por escrito si se es víctima, participar en los eventos de información, someterse a los exámenes o evaluaciones de acontecimientos traumáticos severos, observar, respetar y obedecer las medidas de prevención implementadas obviamente por la empresa y abstenerse de prácticas contrarias. Y el tema de intervención, pues bueno, ¿quiénes son los que van a intervenir en esta NOM? Pues en primer lugar, obviamente la empresa, que es la prevención. Desde la empresa se aplica la prevención. El nivel 2, que es grupal, la cultura organizacional. Y el nivel 3, individual, que es la atención médica, psicológica y psiquiatra. Es decir, la prevención tenemos que hacerlo por medio de la empresa, que es prácticamente de lo que se trata esta NOM. La cultura organizacional, pues obviamente una vez que ya hayamos hecho nuestra política, aplicado nuestros cuestionarios, tengamos un resultado y un plan de trabajo, pues ese es parte de o se formará o será parte ya de nuestra cultura organizacional en el centro de trabajo. Y bueno, en lo particular, cuando hay algún acontecimiento traumático severo, pues lógicamente tenemos que atender a esa persona en específica. Tiene que tener obviamente una atención médica, psicológica o psiquiátrica, dependiendo y si así fuera necesario. Y bueno, ¿quién puede intervenir? Pues el patrón podrá contratar una unidad de verificación acreditada para verificar el grado de cumplimiento de la norma, que ahorita por lo pronto no existen esas unidades de verificación y lo tendría que hacer la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Regularmente, pues bueno, ¿qué es lo que pasa? La inspección, la Secretaría del Trabajo pues mandará a sus inspectores y verificarán si se cumple o no con la norma. Entonces sí es bien importante que si ya aplicamos nuestros cuestionarios, nuestras políticas, ya la tenemos, todo eso lo tengamos bien definido y a la mano para la hora de una inspección, pues lógicamente el inspector no lo pedirá y pues tendríamos que mostrárselo. Deben de emitir un dictamen que contenga todos los datos de la empresa verificada, pues obviamente ellos emitirán el dictamen una vez que los inspectores nos verifiquen y pues la vigencia de los dictámenes será de 2 años. ¿Cuáles son las conclusiones de esta NOM, de esta plática? Pues bueno, la norma es obligatoria para todo el territorio nacional, para todas las empresas. Está dividida en 3 grupos, de acuerdo al número de trabajadores,
y bueno, busca prevenir los factores de riesgo psicosocial en las empresas, obliga en distintos niveles según el número de trabajadores de la empresa, tiene interrelación con la NOM 019, que es la Comisión de Seguridad e Higiene, con la NOM 030, que son los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo, con la NMX, que 025, que es en igualdad laboral y no discriminación. Se trata de evitar pues, lo que provoca los trastornos de ansiedad no orgánicos del ciclo sueño-vigilia, de estrés grave y de adaptación, derivado de la naturaleza de las funciones de los puestos de trabajo, el tipo de jornada de trabajo y la exposición a acontecimientos traumáticos severos o a actos de violencia laboral al trabajador por el trabajo desarrollado. Y bueno, es obligación del patrón, entre otras, identificar estos factores de riesgo. Es obligación del trabajador, entre otros, responder los cuestionarios. Y bueno, el patrón podrá contratar una unidad de verificación una vez que estas estén establecidas y acreditadas para verificar el grado de cumplimiento de la norma. Por lo tanto, actualmente no contamos con esa unidad, entonces el ideal es que nosotros fuéramos haciendo nuestro checklist de cumplimiento, es decir, ya tengo una política, ya difundí la información de esta NOM a mis colaboradores, ya apliqué los cuestionarios, ya tengo un resultado y de todo eso tenemos que tener evidencia. ¿Por qué? Porque si llega un inspector nos va a decir, bueno, ¿cuál es tu política? Pues aquí está. ¿Difundiste este material entre tus trabajadores? Sabemos que ahorita, como decíamos, era una situación que a lo mejor no el 100% no está en la empresa, bueno, pues vía mail se les difundió, etcétera. No tenemos que ir teniendo constancias. En el caso de los trabajadores que tengan acontecimientos traumáticos, es bien importante que pues sí nos pongan su nombre en el cuestionario, porque obviamente se puede verificar si recibió o no la atención en su momento. Entonces, sí es bien importante que sigamos con esta NOM y pues para cerrar, sé que todavía tenemos un poquito de tiempo. Quisiera cerrar con el tema de que esta NOM, en mi punto de vista muy personal, quizás no estábamos tan preparados para tener una NOM así como otros países ya las han implementado, pero bueno, esto se dio, ya no hay vuelta atrás, entonces creo que lo importante de esto es empezar a trabajar, creo que tenemos que cambiar nuestra cultura organizacional, quizás no estábamos acostumbrados a hacer estos tipos de cuestionarios, este tipo de evaluaciones, muchas empresas ya lo hacían en los cuestionarios que hacían de desarrollo organizacional. Esto es algo muy similar pero no es lo mismo porque tiene ciertos requisitos que tenemos que cumplir. Entonces, los que ya hacían cuestionarios o encuestas de desarrollo organizacional, pues pueden seguir haciéndolas quizás a mitad de año una y a mitad de año el otro, aplicar a sus trabajadores. Esto se va a aplicar cada 2 años, entonces es algo con lo que ya tenemos que ir trabajando, concientizando a nuestros trabajadores. Y bueno, es un buen ejercicio para mí en lo personal que ustedes pudieran ir realizando todo esto de que nos habla la NOM 035, ver en qué parte estamos, si alto, medio, bajo, y que podamos ir mejorando al final nuestra relación con nuestros trabajadores. Esto nos va a ayudar a ambas partes porque nos va a mejorar en nuestra salud como colaboradores, pero también a la empresa a futuro, obviamente, a distintas enfermedades del trabajo. Entonces, creo que quizás ahorita no lo estamos viendo así, pero si lo vemos a largo plazo, hay muchas empresas en donde pues el trabajo se ha convertido ahorita en incapacidades, en temas de riesgos de trabajo. Entonces, creo que esto es una medida de prevención que tenemos que aprovechar para evaluar a nuestras empresas y ir trabajando, tener un buen plan de trabajo para mejorar de aquí a 2 años. Y con esto concluyo mi plática. Ojalá y pues hayan los que sí conocían a la NOM, pues hayamos actualizado de lo que se trata, y los que no, pues bueno, que creo que es un parteaguas para ponernos a trabajar en la misma. Aún estamos en tiempo. Si bien es cierto, la NOM, el cumplimiento de la NOM vence en el 23 de octubre de este año, que es esta semana, pues también nos da la posibilidad, el hecho de que estamos en una situación, en una pandemia, pues que la autoridad
Ahorita, pues obviamente trae otros temas y podemos nosotros todavía seguir trabajando y ponernos a trabajar en esta NOM 035. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Iber. Tenemos unas preguntas, no sé si nos puedas ayudar con ellas. Y la primera sería, ¿cómo se identifica a los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos? Ok, muy buena pregunta. Cuando el trabajador obviamente ha tenido alguna situación, yo les ponía, por ejemplo, en los transportistas, que hay temas de incluso secuestro o de robo, y que llegan, obviamente, pues informan a la empresa, pues ese es el momento. La misma guía nos da, que es el cuestionario 1, ese cuestionario se tiene que aplicar. Cuando se aplica a ese trabajador, se empieza a aplicar ese cuestionario, pues nos va a dar un resultado y de acuerdo a ese resultado, pues vamos a determinar si requiere una atención médica o psicológica. La misma guía nos los da, es la guía o el cuestionario número 1. Muchas gracias, Iber. ¿Cuándo se deben practicar exámenes médicos y evaluaciones psicológicas a los trabajadores? Siguiente pregunta. Sí, bueno, ese va a depender mucho del tipo de trabajo que se haga. La misma Ley Federal de Trabajo nos da la posibilidad de aplicar exámenes médicos cuando así se requieran, pero en el caso de la NOM, una vez que nosotros se hayan resuelto los cuestionarios, se hayan contestado los cuestionarios, pues ahí nos debe de aparecer en el resultado y de acuerdo al resultado, a qué trabajadores vamos a tener que tratar o no, específicamente en la NOM. Pero acuérdense, esto está hablando específicamente en la NOM, nos da las pautas, nos da la misma NOM, nos dice en qué momento vamos o cuál es nuestro resultado para poder trabajar en un plan de trabajo. Sí, pero también por otro lado, la Ley Federal de Trabajo nos faculta, obviamente, hacer exámenes médicos a nuestros trabajadores, dependiendo también el tipo de trabajo en el que se encuentren, ¿no? O la responsabilidad de trabajo. Muchas gracias, Iber. Otra de las preguntas es, ¿estoy obligado a contratar a doctores y o psicólogos? No estamos obligados, o sea, si tenemos, ¿qué es lo que pasa? Obviamente el resultado pues sí tiene que ser verificado o, digo, un abogado pues no conoce del sistema psicológico, por así llamarlo, o los resultados que nos puedan dar estas encuestas. Sí podemos contratar para la evaluación o para tener un resultado en la evaluación, pero no para tenerlo interno en la empresa. O sea, es muy distinto que contratemos un psicólogo, un tercero o un servicio por el tema de que ya terminamos nuestros cuestionarios, queremos que nos den los resultados de la evaluación y para nosotros poder desarrollar nuestro plan de trabajo. Sí podemos contratarlo en ese momento. Si estamos obligados a tener un psicólogo en nuestra empresa por ese tema, no. Salvo, hay muchas empresas que por el número de trabajadores dicen, oye, pues es que, y ese es un buen tema y me voy a extender un poquito ahí, si tenemos un gran número de trabajadores, que constantemente tenemos temas de cuestiones psicológicas o temas familiares, que nosotros como empresa queremos dar el apoyo a nuestros colaboradores, o lógicamente para tener que nuestros trabajadores pues estén muchísimo mejor, pues sí, pueden tener un psicólogo, como muchas empresas tienen ahorita un médico del trabajo. O sea, muchas empresas actualmente cuentan con un médico del trabajo. ¿Por qué? Porque lo requieren en su empresa. Es decir, tienen trabajos en donde hay diversos riesgos o regularmente hay tipos de riesgos por las maquinarias o instrumentos que utilizan y pues obviamente tienen un médico ya interno en sus empresas. Lo mismo va a suceder acá. O sea, la NOM no nos obliga a que tengamos un psicólogo en nuestro trabajo, pero si de acuerdo a nuestro número de trabajadores y a nuestros casos, pues es necesario, pues bueno, quizás ahí la empresa pues tendría que visualizar si es necesario tener un psicólogo, pero en general, que la NOM no lo exija, que todas las empresas como nos exige la NOM, que todos lo apliquemos en los centros de trabajo, no, la respuesta es no. Ok, muchísimas gracias.
Una última pregunta. ¿Qué hago si he implementado programas pero no tengo evidencia? Bueno, este es un tema interesante. Sí tenemos, yo lo que les recomiendo, es que sí tengan evidencias, ¿cuáles pueden ser las evidencias? Es decir, muchas empresas ya aplican cursos, o sea, distintos cursos, no sé, por ejemplo, ahorita que estamos en un tema de pandemia, pues les dan cursos sobre, pues sobre el coronavirus, sobre el estrés, sobre distintos temas. Bueno, esos temas, pues preferentemente si los trabajadores están físicamente, pues la firma o la fotografía, porque al final quien va a llegar es un inspector. ¿Y cómo le vamos a demostrar al inspector que se llevó a cabo ese curso o las pláticas o los temas que ustedes den en sus empresas? Entonces, no va a haber de otra más que o el inspector se los pregunta directamente al trabajador y el trabajador responde, pero corren el riesgo muchas veces de que el trabajador diga no, porque a lo mejor ya pasó mucho tiempo y el trabajador ya ni se acuerda. Entonces, sí es bien importante que dejemos constancia. Regularmente yo le digo, pues, si es presencial, pues que firmen de que asistencia, pues hacemos la lista de los trabajadores y me firma la asistencia. Y con eso, pues obviamente la asistencia preferentemente que le pongan curso de tal acción y pues ahí está la asistencia de ese curso y quien debe de tenerlo resguardado, la persona de recursos humanos o la que se encargue de las relaciones laborales en el centro de trabajo, pues que lo tenga ya identificado para que a la hora de una inspección lo pueda mostrar. Las fotografías obviamente también donde se llevó a cabo el curso, son, digamos, ejemplos de lo que nosotros podemos tener para ir o justificar a la autoridad. Sí, porque sí, obviamente cuando llega un inspector, pues nos pide cuál es la evidencia y pues tenemos que mostrárselo, ¿no? Y muchas veces les digo, y me ha pasado en incluso inspecciones que no tienen nada que ver con la NOM 35, que son inspecciones regulares de la Secretaría del Trabajo, donde la facultad del inspector es ir con el trabajador y decirle, oye, ¿te pagaron el aguinaldo? Y a lo mejor cuando llega es, no sé, es agosto, oye, ¿te pagaron el aguinaldo? Ya el trabajador ya ni se acuerda y dice, no, no me lo han pagado, porque es a mitad de año y para él pues no le han pagado. Entonces, y al final de cuentas está en el transcurso del año que sí, el año anterior pues ya se pagó y ese es el que deberíamos de obviamente mostrarle al inspector, oye, ¿sabes qué? Mi trabajador dice que no le pagué el aguinaldo, pero mira, aquí está su recibo, ¿sí? Entonces, sí son cuestiones que tenemos que tratar, en lo posible, pues no tratar de llenarnos de papel, pero mientras no estén establecidos todavía, las inspecciones se están haciendo ahorita de manera general. ¿Y a qué me refiero de manera general? Que nos están inspeccionando de manera ordinaria, que así como nos preguntan, oye, ¿le pagaste las vacaciones? Nos van a preguntar, oye, ¿ya aplicaste el cuestionario? Y pues tenemos que tener las evidencias, ¿no? Entonces, sí, hay personas, si están aplicando los cuestionarios vía papel, pues bueno, pues van a tener el papel. Los que lo están aplicando en línea, pues obviamente van a tener un resultado. Tienen que tener el resguardo de esas aplicaciones, de esos exámenes, para obviamente, si no lo pide la autoridad, pues mostrárselo. Si no, no lo pide, pues no lo mostramos, ¿verdad? Muchísimas gracias, Ivette. Sin duda alguna, pues esta información que nos proporcionas ha sido de mucho aprendizaje y de reflexión para todos nuestros asistentes. Te agradecemos nuevamente en nombre del comité organizador de la ExpoPyme 2020 y agradecemos mucho tu participación en este evento histórico que por primera vez es de forma virtual. No sé si quisieras dar algún comentario final. Sí, mira, ahorita nosotros estamos apoyando a muchas empresas en el tema de la política, en el tema de la NOM 035, pero muchas empresas también se han acercado porque quieren dar un plus fuera de esta NOM 035 a sus trabajadores. ¿Y a qué me refiero? Que muchas de las empresas se han dado cuenta que ya al aplicar y al tener un resultado, muchos de los problemas que tienen son de cuestiones, digamos, de los trabajadores que tienen juicios civiles, juicios mercantiles, que saqué mi teléfono celular y me están molestando en mi casa y dicen que me van a embargar. Entonces, como parte de nuestra área de servicios legales, estamos también poniendo a disposición estos servicios de un asesor especialista para que apoye únicamente a sus trabajadores.
Es un servicio que pues nunca se había dado, es un servicio nuevo, que la verdad es como un plan piloto que lo estamos tratando pues también de ofrecer a ustedes, porque muchas empresas lo han tomado como parte de esta NOM, porque dice, ¿sabes qué? Yo quiero que mis trabajadores en lo posible se concentren en lo que tienen que hacer y no en que si tienen un juicio de alimentos y si no en que les van a venir a embargar porque sacaron en X tienda. Entonces, eso es un servicio adicional que estamos dando. Y digo, y cualquier asesoría que necesiten en la parte laboral, en la parte de la NOM, digo, quedamos a sus órdenes y también pues les dejo este nuevo servicio como asesoría específica para sus empresas, para los trabajadores. Es solamente una asesoría. Muchísimas gracias, Silvia. Gracias a ustedes. Gracias. Al finalizar este evento, estarás recibiendo una constancia de participación digital a nombre de CAINTRA Nuevo León como agradecimiento por tu valiosa exposición. Asimismo, agradecemos a todos los asistentes de esta conferencia y les recordamos revisar el programa completo de la Expo para que no se pierda ninguna de las más de 100 conferencias, paneles y actividades que tenemos para ustedes. También les recomiendo visitar el área de stands, donde encontrarán diferentes empresas e instituciones ofreciendo servicios y oportunidades de negocio para todos ustedes. Por último, los invitamos a compartir su experiencia en la Expo Pyme 2020 en redes sociales y etiquetar a CAINTRA Nuevo León utilizando el hashtag Expo Pyme 2020. Ha sido un placer estar con todos ustedes el día de hoy y les deseo un excelente día. Muchísimas gracias. Gracias, Silvia. Gracias a ustedes.